Decir Copa Galicia es decir Rubén Engroba. La anterior y esta organizada por la Asociación Sagrado Corazón de Lugo. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, la noticia ha saltado en el día de hoy, además del nuevo fichaje para el Breo, el 2. La segunda noticia es que la Copa Galicia se vuelve a celebrar en el Pazo Universitario de Lugo. Sí, fue una cosa que surgió realmente nosotros después de la anterior edición, donde quedamos muy contentos con la organización y con la asistencia de la gente y demás. Pues nos habíamos ofrecido a volver a organizarla, pero la idea de la federación era ir rotando un poco las sedes y mandarla para otro sitio. Pero bueno, sabiendo cómo había funcionado el año pasado y demás, como no consiguieron concretar la idea que tenían, pues se pusieron en contacto con nosotros para ofertarnos la posibilidad de volver a organizarla y nosotros encantados porque para nosotros fue una gran experiencia y esperemos repetirla incluso con mayor éxito. Del 20 al 22 de septiembre. El día 20 entiendo que semis y el día 22 a muerte ya, tercer, cuarto puesto y la final, ¿no? Bueno, el tercer y cuarto puesto no hay, ¿No son lo las dos hay? semifinales. El viernes por la tarde, los dos equipos ACB son cabezas de serie, con lo cual no se van a ver las caras en semifinales. Y después el 22, como bien dices, será la final. Los horarios de la semifinal creo que van a ser como el año pasado, 6 de la tarde y 8:30. A las 8:30 jugaría el equipo de casa, el Breogán. Y el horario del domingo pues está un poco en función un poco de la final de la Supercopa ACB, porque sabes que la ACB no permite que se pisen partidos con su Supercopa. Y entonces el año pasado pudimos colocarlo por la tarde a las 6:30. Este año la idea es la misma, que sea por la tarde, pero todavía el horario está a confirmar en función de esa final de la Supercopa. Y el sorteo más interesante, ¿cuál sería? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues sí, porque yo creo que primero que va a ser una fase final más competida que el año pasado. El año pasado los equipos de Liga LEB llegaron con muy poca preparación, pero este año la Liga CB y la Primera División, antigua Leboro, empiezan en las mismas fechas, con lo cual van a tener todos los cuatro equipos la misma preparación. Orense está haciendo un gran equipo, Obradoiro está haciendo un proyecto para ascender y los dos ACB también. Entonces yo creo que va a ser más competida que el año pasado, porque el año pasado las dos semifinales los equipos ACB pudieron ganar con bastante claridad, pero este año creo que se va a ver unas semifinales más apretadas. Sin duda, sin duda. Va a ser un torneo muy interesante. La final del año pasado fue un partido excepcional, ¿no? Sí, la final además con la rivalidad que hay entre Breogán y Obradoiro. Breogán pues sigue siendo el que más Copas Galicia tiene, con 14 victorias, y pues supongo que además que el Sene Lugo querrá que la 15 sea en esta edición 2024. Pero Coruña, lógicamente, pues también con toda la ilusión de su ascenso a ACB, supongo que también desplazará público desde Coruña para animar a su equipo, y sea cual sea la final, pues seguro que será una final muy atractiva. Invitamos a todos los televidentes de 7 Global y en redes sociales a entrar dentro de unos días en una pequeñita pregunta con una solución que posteriormente sortearemos. Rubén, ¿qué sortearemos en el mes de septiembre? Pues un bono para ver los tres partidos, los bonos que en su día entrarán en venta, pues darás derecho a ver los tres partidos de la competición. Entonces, si os parece, pues para que acierte el concurso o la pregunta que tú dispongas, pues tendrá un bono para asistir a la fase final de la Copa Galicia. Tomamos nota en toda Galicia de este tema para conseguir el bono de desplazarse a Lugo y disfrutar de lo que es el baloncesto a nivel superlativo. Sin duda ninguna, Breogán, Orense, Obradoiro y Leima Coruña. En cuanto a tu dedicación del día a día, es el Club Deportivo Ensino, ¿no? Bueno, ahora sí, también desde hace un año estamos metidos muy también ahí. Ahora vamos a dar un paso más adelante, intentar coordinar un poco toda la cantera. El año pasado estábamos en la masculina, pues vamos a intentar también hacer cosas en el femenino y hacer crecer el club, aprovechar todas las cosas buenas que tiene y aprovechar también nuestra experiencia en organización de eventos y el trabajo formativo con chicos y chicas para entre todos sumar esfuerzos y que el club vaya dando pasos hacia adelante. La buena disposición por todas las partes está, y ahora queremos vincular a más gente para que el club siga creciendo y que se puedan ver muchos años partidos del nivel de esta Copa Galicia en masculino, pero también poner en El valor femenino. que en femenino el Ensino lleva muchos años en Liga Endesa, ya peleando años incluso por entrar en playoff, en Copa, con participaciones en Copa, y eso es un privilegio para una ciudad como Lugo, que tanto el baloncesto masculino y el femenino estén al nivel que estén, y ojalá en no muy largo periodo de tiempo con chicos y chicas de Lugo, tanto en un lado como en el otro. Ya para concluir, la Copa Galicia femenina, ¿qué sabemos de ella? Porque hay problemas de calendario, ¿no? Sí, lo que sé precisamente de hoy, cuando estuvimos en Santiago presentando eso, pues me dijeron
que el fin de semana que contaban con que se disputara, que es el siguiente a esta fase final masculina, pues resulta que el 26 el Ferrol tiene el partido de vuelta de competición europea para entrar, y en la Liga Challenge, donde va a participar el Arsil finalmente, pues ya empieza la competición. Entonces, sé que el lunes convocarán a los equipos a una reunión y que sean ellos los que toman la decisión de qué formato y en qué fecha se puede jugar esa fase final de la Copa Galicia Senior Femenina. Pues Rubén, la última palabra te la dejo como siempre a ti. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, la última palabra es para agradecerte otra vez la invitación para poder presentar este tipo de eventos, todo el tipo de difusión, y si es de este nivel, pues nos ayuda mucho, porque el éxito de este tipo de eventos es al final la gente que participe, la gente que vaya al pabellón, la gente que vea el streaming, la gente que haga seguimiento de todas estas noticias con las que nos ayudáis a difundir, y animaros a que en días posteriores pues entréis en la web a xsc.es, igual que el año pasado, y en cómodos pasos podáis volver a adquirir un bono o una entrada para ver esta Copa Galicia, que promete ser muy reñida, muy competida, y en la que los clubes se están esforzando. Sé que además a una fecha previa de tanto el inicio de la primera división como la Liga CB, los clubes ya llegan con las plantillas completas. Será una prueba de fuego mucho más importante que un simple partido amistoso, donde todos quieren ganar el título también. Y seguro que merecerá la pena hacer el esfuerzo de acercarse al Pazo y disfrutar del baloncesto ese viernes y ese domingo. Un espectáculo en nuestra ciudad, una vez más, en el Pazo Universitario. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Nos vemos antes de esta Copa Galicia, por supuesto. A vuestra disposición, muchas gracias. Gracias.